Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 13 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. Un informe de la consultora Exante revela que solo el quintil más alto de ingresos aumentó su poder de compra con respecto a 2019, mientras que el quintil más bajo fue el más golpeado, perdiendo 2,4%. En el cierre de su campaña en 33, la precandidata nacionalista Laura Raffo presentó la fórmula Raffo, con la que asegura hacer rendir más el bolsillo. En el acto por los 40 años del regreso de Wilson al país, Jorge Gandini pidió que todas las candidaturas estuvieran juntas en el escenario porque es lo que la gente quiere. La presidenta del Codicel impide colocar placa de memoria en Paysandú por considerar que joven docente fallecida en reclusión estuvo bien detenida por los militares cuando pintaba un muro en 1972. A 2 meses de emitido el spot de Álvaro Delgado y la URSEC no respondió consultas enviadas por la Corte Electoral para poder decidir si se violó la ley electoral. A una semana del debut, Luis Suárez dijo que sueña con cumplir el pedido de sus hijos de ganar la Copa América antes de retirarse de la selección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por no impedir ni investigar correctamente el atentado a la AMIA ocurrido en 1994 y le impuso acciones reparatorias. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Por supuesto que en minutos además vamos a tener informe especial a cargo de Federico Jurkovic, toda la información deportiva e internacional y también lo que ocurre en exteriores a cargo del móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Josema? Buenas tardes a todos. Bueno, les cuento que estamos ahora en la huella de Sereñi porque en unos minutos nada más va a comenzar este acto donde se realiza el lanzamiento de la lista 77, la lista nacional 77 del sector vertiente artiguista que apoya al precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Hoy están presentes varios líderes del Frente Amplio, como los referentes de la vertiente Edgardo Ortuño, presidente de OCE, director de OCE por el Frente Amplio, la senadora Amanda de la Ventura. También está presente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con quien vamos a estar hablando en unos minutos, así que si les parece nos reencontramos en un ratito nada más. Muy bien, perfecto. Abril, en un rato entonces volvemos contigo allí a la huella de Sereñi. Nosotros ahora, como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestro habitual resumen de noticias de la semana. Vamos a poner en conocimiento de los países el hecho que sucedió y que hoy ahí en Uruguay y para nosotros PCNT es gravísimo, que es el tema de la persecución al compañero presidente de nuestra central sindical, Marcelo Playa. La inocuidad es que los alimentos no nos causen daño a la salud de los consumidores. En ese sentido, desde el Servicio de Regulación Alimentaria, desde la División Salud de la Intendencia de Montevideo, se vienen desarrollando diferentes acciones para justamente fortalecer los sistemas de control y de vigilancia que tiene el servicio. Y lo imprevisto en la cadena alimentaria está y existe, y lo que queremos es justamente prevenirlo y minimizarlo. El proyecto tuvo un resultado que es decepcionante, pero que no nos sorprende, porque pareciera que en campaña electoral los partidos políticos y muchas agrupaciones políticas pareciera que olvidaran lo que tanto predican, ¿no? La limpieza, el cuidado del medio ambiente. Esto hoy para algunos se entiende como propaganda, pero dentro de unos días todos estos carteles que están en la columna van a pasar a ser basura electoral. Estamos terminando la jornada de trabajo y ella me dice: doctor, usted evalúelo. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad. Entonces yo le pregunto a qué se refería y me dice: puede perder la familia. Eso se refería a unas fotos personales que le mandaron a Esteciano. Lo que me quiso decir la doctora era que si nos íbamos a juicio, esas fotos iban a ser públicas, porque en un juicio esas fotos se hacen públicas. Entonces yo inmediatamente se lo dije a Esteciano y él en ese momento quedó más que preocupado. En
realidad las torturas que nosotros sufrimos no fueron acá, en mi domicilio. Ellos sabían perfectamente que había cámara acá. Por eso en el video se ve clarito que el personal de investigación visualizan todos los alrededores a ver si había cámara, porque ellos sabían que habían hecho mal procedimiento. Ahí nosotros nos llevan todos detenidos, o sea, todos pasados, no nos dijeron el motivo de detención, no nos leyeron nuestro derecho. Las infecciones respiratorias han aumentado, como es lo esperable para esta época del año, lo que lo han hecho un poco antes de lo que es habitualmente. Ahora, ¿hay nuevos virus? No hay nuevos virus, son los virus que se han detectado en los años anteriores y que, bueno, que por ahora están, son esos los virus que tenemos y están, lo que sí, con un pico un poco anterior a lo que se esperaba. Plataforma en defensa del trabajo, contra las distintas formas de precarización del trabajo, que entre otras cosas supone la aceleración por parte del Poder Ejecutivo de una ley para los trabajadores de las aplicaciones que en realidad consolida la precarización y la desregulación que supone, digamos, esta forma de trabajo actual. Exigiendo soluciones para la intergremial marítima y portuaria. Una mirada retrospectiva que valora los casi 90 años de vida productiva superfermental de Mariano Arana. A mí me tocó hacer unas palabras para el prólogo y me pareció interesante destacar a un Mariano Arana que quise como ciudadana, que respeté enormemente como intendente y que tengo claro que puso bien alta la vara para los montevideanos. Bueno, hasta allí el resumen de la semana de MBD Noticias edición domingo. Vamos a comenzar el desarrollo de otras informaciones que se destacan este fin de semana y lo decíamos en titulares. Un informe de la consultora Exante publicado este fin de semana, lo dije en inclusivo, en base a la encuesta continua de hogares, concluye que solo el quintil con ingresos más altos de la población tuvo un aumento en materia de poder adquisitivo real comparándolo con el año 2019. Todos los demás cayeron, principalmente el más bajo que perdió un 2,4% del poder de compra. De acuerdo con el informe de la consultora Exante, en promedio, el poder adquisitivo del ingreso de los hogares recuperó los niveles de 2019, tal como había informado el gobierno días atrás. Sin embargo, advierte en consonancia con análisis del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que el patrón de caída y recuperación fue heterogéneo y solo los hogares del quintil más alto mostraron en el promedio del año pasado ingresos reales mayores que en 2019. De acuerdo con las gráficas de Exante, todos los quintiles aumentaron en 2023 su poder adquisitivo en comparación con 2022, pero solo el más alto lo tuvo con respecto a 2019. En este sentido, el quintil de menores recursos fue el más golpeado, con una caída de 2,4% en sus ingresos en los últimos 4 años, seguido por el segundo quintil con 0,9%, por el tercero con 1% y por el cuarto con 1,7% menos de poder adquisitivo que en 2019. Por el contrario, el quintil de mayores ingresos incrementó su poder de compra en 3,6% en 2023 con respecto a 2019, mismo porcentaje que el logrado en 2022 con referencia al mismo punto de partida. En los hechos y de acuerdo con Exante, la recuperación en el quintil más alto compensa las pérdidas en los 4 restantes, logrando que el promedio general del poder adquisitivo haya crecido 0,8% de 2019 a 2023. Bueno, y a propósito de economía, habló justamente una de las precandidatas del Partido Nacional, Laura Raffo, que en 33, en el cierre de su campaña, presentó parte de su plan. Entre otras cosas, dijo que justamente esta iniciativa hará rendir más el bolsillo de los uruguayos. Cuando en 33 nos hablan de que se necesitan más fuentes de empleo, nosotros respondemos: vamos a crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Y esa es la propuesta y ese compromiso. Cuando en 33 nos dicen queremos que nos rinda más el bolsillo, quiero que me rinda más la jubilación, quiero que me rinda más el sueldo, quiero que Uruguay sea más barato, quiero ir al almacén y que no solamente me alcance para lo que necesito comprar, sino que también me pueda comprar lo que quiero comprar. También los escuchamos. Y publicamos nuestra fórmula Raffo para bajar el costo de vida, para que les rinda más el bolsillo, sean jubilados, sean trabajadores, sean madres, sean estudiantes, que nos rinda mucho más el bolsillo.
De 33 venimos a Montevideo porque la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, también habló esta tarde en una actividad que se desarrolló en la Plaza de las Pioneras. Allí habló sobre la economía y también sobre el proyecto de país que ella impulsa. En ese aspecto dijo que la seguridad será un factor clave. Nosotros lo que hicimos fue cruzar el programa nuestro con la realidad. El problema mayor es la seguridad y por eso planteamos el Plan País, un plan de acciones inmediatas para la seguridad, que lo que plantea es una estrategia y en el marco de esa estrategia 50 medidas que están a disposición porque todas se pueden empezar a tomar ahora y son medidas, digamos, que no son grandes inversiones ni nada por el estilo, son medidas integradas para tener una estrategia con respecto a la seguridad. La pregunta que nos tenemos que hacer todos siempre es ¿para qué? Entonces, uno puede querer hacer campaña para ganarle a otro, para sacar a otro del gobierno, o, como hacemos los Frentes Amplistas, hacer campaña para transformar el país. Nuestro interés fundamental es, con el programa bajo el brazo, con propuestas y recorriendo la realidad, transformar al Uruguay. O sea, nuestro camino es, como decía el general Sereñi, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Y esa fue mi observación en el día de hoy. Bueno, muy bien, les contamos ahora que la URSEC todavía no remitió a la Corte Electoral el spot del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, denunciado por el Frente Amplio como violatorio de la ley electoral. Por lo tanto, el organismo por estas horas no se puede pronunciar. Por otro lado, la Corte rechazó la impugnación del Movimiento de Participación Popular contra una agrupación blanca que se denomina Participación Popular Montevideo, que podrá finalmente usar ese nombre, aunque renunció a sus números de lista que terminaban en 609. El spot de la polémica emitido por la campaña de Álvaro Delgado en la primera quincena de mayo fue denunciado el 17 de ese mes por el Frente Amplio ante la Corte Electoral por violación de la norma que habilita la publicidad proselitista en medios electrónicos 30 días antes de las elecciones internas. Consultado en su momento sobre el tema, Delgado dijo que no se trató de un spot electoral, sino de un resumen del programa de gobierno que estaba presentando por esos días y un detalle de lo hecho hasta el momento por la coalición multicolor al frente del Poder Ejecutivo. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a MBD Noticias que el organismo ya cumplió con las dos instancias previstas en este tipo de casos: dar vista al partido cuestionado y solicitar los informes respectivos a la URSEC. En este sentido, las fuentes señalaron que el Partido Nacional ya hizo sus descargos, pero que todavía la URSEC no remitió el spot ni especificó qué días y en qué medio fue emitido. Por eso la Corte Electoral todavía no puede pronunciarse a 2 meses de recibida la denuncia. Por otro lado, la Corte sí se pronunció sobre la queja presentada por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio contra la agrupación Participación Popular Montevideo del Partido Nacional. En este sentido, las fuentes de la Corte Electoral explicaron que se permitió que el sector blanco mantenga el nombre, ya que no recurre a términos exclusivos de un partido, como podrían ser sereñistas, vallistas u herreristas. Sin embargo, desde la Corte se explicó que la agrupación blanca decidió no utilizar los números de las listas 9.609 y 5.609 de las 6 terminaciones que habían reservado, optando por otras para evitar confusión con las listas 609 tradicionales del MPP. Entrevero. Vamos a seguir hablando de temas vinculados a la Corte Electoral, pero en este caso referentes a la validación de firmas para determinar si hay o no plebiscito previsional en octubre. Ayer adelantábamos en las redes sociales de MBD Noticias que la Corte ya envió los datos de las 30.000 personas cuyas firmas en las papeletas de adhesión no coincidiría con las de sus credenciales cívicas. Desde la Corte y de las organizaciones sociales pro plebiscito como el PIT-CNT, FUCBAN y FEU confirmaron a nuestro informativo que el material fue entregado en formato digital. Con esta información, los promotores de la consulta comenzaron el cotejo, que incluye contactar a estas personas con el objetivo de comparar las firmas y eventualmente poder reemplazarlas. Las organizaciones sociales sostienen que más allá del descarte se llegará a las 276 firmas válidas, 276.000 firmas válidas, pero que les interesa corregir los eventuales errores como reconocimiento a la tarea militante que permitió entregar 430.000 firmas, unas 150.000 más que las necesarias.
Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que docente del Liceo Miranda, que es investigado por violación en una fiesta del Partido Nacional después del triunfo de la ley de urgente consideración, y también el senador propietario de la chacra donde habrían ocurrido estos hechos, integran listas apoyando a Álvaro Delgado y también a Laura Raffo para las internas del 30 de junio. La lista 71 del herrerismo, que encabeza Laura Raffo para las internas del 30 de junio por el Partido Nacional, lleva en el 8º lugar al senador suplente Sergio Del Pino, dueño de la chacra donde una joven denunció haber sido violada durante los festejos por el triunfo de la LUC en el plebiscito del 27 de marzo de 2022. Nos sentimos consternados y acongojados por lo sucedido y expresamos nuestra mayor solidaridad hacia la menor involucrada y su familia, de quienes también nos ponemos a entera disposición, dijo Del Pino en su momento mediante una carta a la opinión pública. Los hechos denunciados indican que una adolescente de 16 años, que estaba alcoholizada, accedió a tener relaciones sexuales con 2 varones en el baño, pero cuando fue a salir la tomaron por la fuerza entre varios varones y la violaron. Uno de esos varones sería el profesor Iván Bravo, que a principios de junio, según la diaria, fue acusado por el gremio estudiantil del Liceo Miranda por violar la laicidad con comentarios políticos y por acoso hacia estudiantes mujeres con miradas y actitudes incómodas para ellas. Según lo expuesto este domingo en sus redes sociales por FENAPES, Bravo figura como candidato a convencional por el Partido Nacional en la lista 40 de Javier García, en apoyo a la precandidatura de Álvaro Delgado. El caso por la denuncia de violación fue archivado por la fiscal Alicia Guione, siendo destacado este hecho por el expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, según reveló Búsqueda al publicar su chat de apoyo con Gustavo Penades, condenado por múltiples delitos sexuales contra menores. Bueno, y uno de los temas que mencionábamos hoy temprano en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias tiene que ver con que desde el Codicen se prohibió colocar una nueva placa de la memoria, y esto ocurrió en el departamento de Paysandú. Pero los detalles llegan en el informe de Federico Jurkovic, a quien ya saludamos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Josema. Un gusto compartir otra edición de MBD Domingo. Placer recibirte como siempre, Fede. Nos vamos hasta Paysandú, contanos. Vamos a Paysandú, sí, porque están pasando cosas, evidentemente. Lo del Instituto Álvarez Cortés, que seguimos aquí en MBD Domingo, el impedimento para colocar esa placa en la UTU de Malvin Norte, hoy UTU de Malvin Norte, entonces Instituto Álvaro Cortés, donde hubo adolescentes detenidos, torturados durante la represión. Algunos de los desaparecidos pasaron por ese centro. Ustedes saben, iba a ser colocada el 25 de abril, terminó siendo colocada el 25 de mayo, por resistencia, en ese caso, del director general de la UTU, pero también con cierto respaldo del Codicen. Y ahora vamos a ver por qué. Porque mientras estaba eso sucediendo, el 22 de mayo de 2024, la presidenta del Codicen, y por eso jugamos un poquito porque es la continuidad de Robert Silva y los 2 demonios del Codicen, apelando a la teoría de los 2 demonios, que es la que está en juego en este tema, Virginia Cáceres envió una carta el 22 de mayo a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria pidiendo que no se coloque la placa en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en homenaje a Raquel Kulnev, porque no ameritaba y no está dentro de las potestades de la ley para designar un centro educativo como sitio de memoria. Pero en este take que vamos a compartir, Josema, está mucho más claro. A ver. Esta fue la resolución firmada por la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, el 22 de mayo de 2024, en medio de la polémica por el impedimento para colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte, donde funcionó el Instituto Álvarez Cortés para la detención y tortura de adolescentes durante el terrorismo de Estado, y que finalmente se colocó el 25 de mayo, un mes después de lo previsto. La placa de memoria en homenaje a Raquel Kulnev fue propuesta por el gremio estudiantil del Instituto de Formación Docente de Paysandú, la Comisión de Memoria Departamental y la Intersocial, siendo aprobada el 19 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. En ese documento se deja establecido que en base a las potestades que la Ley 19.641 le otorga a la Comisión, se resolvió señalizar mediante la colocación de una placa el Instituto de Formación Docente donde Raquel Kulnev Hein estudió y obtuvo el título de maestra. Además, y según consta en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Kulnev fue detenida el 30 de junio de 1972 por el Batallón de Infantería 8 por realizar una pintada en el Instituto Magisterial, hoy de Formación Docente, y 5 años después murió por falta de asistencia médica en el mismo batallón.
Para argumentar su rechazo a la colocación de la placa, la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, sostiene que el centro educativo referido no encuadra en ninguna de las previsiones del artículo 4 de la Ley 19.641 para designar sitios de memoria. Sin embargo, los 3 ítems que conforman ese artículo validarían la colocación de la placa, por ejemplo, en el A, cuando refiere a prisión indebida y persecución política, o en el B, que refiere a la realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática. Y así están los argumentos, Fede. Exactamente. Como vemos, Raquel Kurnev nació en 1951 y murió en 1977 con 26 años, Josema. En el año 71 ella se había recibido en el Instituto Magisterial de Paysandú. En el año 1972 estaba realizando sus primeras armas como docente. Eran años convulsionados, el terrorismo de Estado ya estaba instalado desde 1968. Haciendo una pintada, es detenida por el Batallón 8, procesada, recluida en el cuartel de Paso de los Toros, pero la carta que mencionábamos de Virginia Cáceres tiene un sustento que fue firmado en diciembre de 2023 por la asesora letrada de la ANEP, que considera que Raquel Kurnev, Josema, estuvo bien detenida. En su informe a la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, la asesora letrada Marcela Pérez Pascual afirma que el caso de Obrados no cumple lo estipulado por el artículo 3 y 4 de la Ley 19.641. Según sostiene, no se cumple el punto 3 porque exige que sea un lugar donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Como argumento primario, la abogada sostiene que la maestra Raquel Kurnev no era estudiante del Instituto de Formación Docente cuando fue detenida, y remarca que cuando la detuvieron realizaba una actividad contraria a una ley, por lo que la detención en sí no fue un accionar ilegítimo del Estado. A continuación, y en paréntesis, la profesional aclara que a esta conclusión llega sin entrar a analizar lo ocurrido posteriormente a la detención, ya que eso ocurrió en otro lugar, en referencia a su muerte en 1977 por falta de asistencia médica en un cuartel. En base a esto asegura que en el local o en los espacios circundantes del Instituto de Formación Docente no se violaron sus derechos humanos, no sufrió allí ninguna violación de sus derechos, ya que se encontraba cometiendo un acto contrario a derecho de acuerdo al artículo 367 del Código Penal, vigente en ese momento. Cuando uno escucha todos estos argumentos se pregunta dónde queda lo humano, ¿no? Porque todo esto ocurrió por una pintada. Exactamente, queda por fuera de eso, más allá del contexto histórico que hay que verlo, parece demasiado, más allá de los contextos, que los soldados, que los militares te detengan por hacer una pintada. Sobre el final del informe, Josema, volvemos con este tema porque no es anecdótico, justamente. Pero vamos a decir que esta solicitud fue planteada por la Intersocial de Paysandú, la Comisión de Memoria de Paysandú y por el gremio estudiantil del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Todo cumplió su proceso, fue habilitado y en octubre de 2022, Josema, hace 2 años que esta placa debería estar colocada. Sí. Ahora, hoy por hoy, están en una campaña reclamando que esto vuelva a instalarse, vuelva a ser considerado. Recordemos que hay un parate solicitado por Virginia Cáceres. María Topolansky integra la Comisión de Memoria de Paysandú. Con ella hablamos y nos plantea un poco cómo están siguiendo toda esta situación. Entendemos que si nosotros vamos al pasado reciente, justamente las personas que fueron los protagonistas de ese entonces, había muchísimos que eran estudiantes. Por eso los lugares son los lugares de estudio. Pero además entendemos otra cosa, que la memoria no solamente hay que rescatarla para recordar y homenajear, sino que para educar, para contar cómo fue lo que pasó en nuestro país, para que eso sirva como experiencia, como antecedente. Entonces, esa función educativa justamente realza la necesidad casi de ponerlo en los lugares donde la gente se está educando. No entendemos que tiene que ser al revés, sino que por el contrario, aquellos que van a educarse tienen que tener a su disposición todo tipo de enseñanza y de conocimiento del pasado, porque el pasado es presente también y son bases para el futuro. Es decir, esto no es una cuestión de recuerdos nomás.
Me quedo con eso que decía Topolansky, ¿no? Rescatar la memoria, educar, contar lo que pasó en ese lugar. Si te parece, Josema, completamos el informe. Al lado de María Topolansky estaba Mateo Ayala. Él es representante del gremio estudiantil del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Lo que vemos, más allá del caso puntual de acerca de la placa y de la compañera Raquel, es una oportunidad más para reivindicar la lucha de la memoria, que es una lucha incansable, que en algún momento llegará el punto en que se culmine, pero sabemos que solamente se va a alcanzar eso cuando se encuentre la verdad y la justicia. Pero en sí nos moviliza mucho el hecho de que haya sido una compañera militante de las mismas ideas que hoy seguimos o tratamos de seguir de alguna manera reproduciendo y representando. Una compañera que estudió en el mismo centro donde estudiamos nosotros, que se recibió acá y que bueno, que tuvo este no merecido destino. Básicamente eso, muy movilizador. Esperamos que llegue a buen punto todo este asunto, pero no desaprovechamos esta oportunidad para reivindicar estas cosas, que son cosas que no son porque sí, y sabemos que tienen un pienso y una intencionalidad, y como decía Mariel, una invisibilización del hecho que pasó en ese periodo de la historia reciente de nuestro país. Veremos, Fede, entonces, ¿qué pasa con la colocación de esta placa? En el cierre retomo lo que te decía, estamos hablando de una asesora letrada de la ANEP que avala la teoría de los dos demonios y dice que una estudiante recién egresada de 21 años es bien detenida por pintar. Más allá de cómo terminó después, dice este informe, terminó con la muerte en un cuartel. Y recordemos, Josema, que se eliminó la palabra terrorismo de Estado de los planes de estudio, por lo tanto, por eso decía que no es casual todo lo que está pasando, como tampoco lo ha sido que en este periodo de administración donde la transformación educativa marcó la agenda en el sistema, las pintadas en el Instituto Magisterial de Montevideo, en el IPA, ha sido un tema, lo hemos cubierto aquí en MBD Noticias, y no nos olvidemos que, por ejemplo, 3 estudiantes mujeres del Instituto de Magisterio fueron judicializadas, como en su momento Raquel Kurnev, por pintar las paredes de su estudio. Tremendo. Gracias, Fede. Muy bien, nosotros seguimos con otras informaciones, una actividad que se desarrolló en esta jornada y tiene que ver con, filas nacionalistas, porque hoy por primera vez en la campaña todas las candidaturas de esa fuerza política coincidieron en el acto homenaje por los 40 años de retorno de Wilson Ferreira Aldunate a nuestro país. Esto fue esta mañana en el puerto de Montevideo, donde a la hora de dar su discurso el senador Jorge Gandini pidió una señal de unidad. Antes que nada, perdónenme que rompa el protocolo, pero ustedes están esperando que estemos todos juntos. Quiero pedirle a Laura, a Rosana, a Álvaro y a Carlitos, todos juntos acá. De a uno no somos nada, juntos somos victoria. ¡Arriba todos! Bien, ¿no? Tenemos 2 mujeres candidatas, no pueden estar sentadas ahí. Bienvenidos, Álvaro. Y les voy a hablar de acá, porque es del lugar que los veo a todos. Hoy, otra vez, las calles están llenas de militantes y de banderas blancas. Es una alegría para nosotros. Allí, encendida la oratoria de Jorge Gandini. Y en su discurso, las 5 precandidaturas nacionalistas destacaron el legado de Wilson y la unidad blanca, porque él justamente proclamaba como claves para lograr un nuevo triunfo en octubre. Vamos a reunir este espíritu justamente con lo dicho por la precandidata Roxana Corbrán. 40 años han transcurrido desde aquel desembarco. Parecen ser entonces el mejor de los motivos para estar acá todos unidos, blancos y uruguayos todos, en unidad, levantando el legado de Wilson para proyectarlo hacia el futuro, haciendo flamear las banderas de nuestro querido Partido Nacional. Su mandato para todos nosotros es, ante todos, un mandato de unidad partidaria para hacer posible
en nuestro partido y en nuestro país las transformaciones necesarias. Unidad nacional para enfrentar juntos los desafíos de un mundo turbulento. Esto pasaba hoy temprano en el puerto de Montevideo en filas nacionalistas, pero ahora nos vamos hasta la Huella de Sereñi para saber qué pasa con el Frente Amplio. Abril Mederos hace un ratito nos contaba que se está lanzando a esta hora la lista 77 de la vertiente artiguista. Vamos a tomar contacto allí con el móvil. Vemos justamente lo que ocurre a esta hora en la Huella de Sereñi. Así es, Josema. Bueno, acaba de empezar hace unos minutos nada más la presentación de esta lista 77, la lista nacional de la vertiente artiguista de cara a las elecciones internas. Ahora, bueno, habló primero el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También tomó la palabra la senadora Amanda de la Ventura, una de las referentes de este sector. Se están presentando los distintos líderes en este momento que integran la vertiente. Tenemos, por ejemplo, al senador Eduardo Brenta, también el senador Charles Carrera. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la presentadora. En breve van a estar tomando la palabra algunos de los líderes. Vamos a escuchar. Buenas noches a todos y todas. Es un enorme compromiso y un enorme placer poder formar parte de este acto, de esta actividad de lanzamiento de la 77. Y no voy a hablar de representación de todo porque no acordamos un texto, no sabía siquiera que tenía que hablar, pero en todo caso sí voy a rescatar lo que hoy puede estar siendo fundamental en el momento que tiene el Frente Amplio, que es la idea de poner el cuerpo, poner la cara, poner el compromiso, poner la trayectoria militante atrás de todas las candidaturas del Frente Amplio, y nosotros hemos tomado la opción de apoyar la candidatura de Yamandú. Yo diría que fundamentalmente, porque se supone que es lo que tengo para contar acá, para aportar, por una mirada de la política que tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro trabajo, y es haber concebido la acción política desde la perspectiva del trabajo municipal y de la cercanía. Y Marcos Carámbula, Yamandú, 20 años Yamandú, y Mariano, sin duda, con quien trabajamos durante 10 años en su equipo, representan esa manera, esa forma de concebir la política. No tengo la ingenuidad ni voy a hacer la simplificación de decir que un gobierno nacional es igual que un gobierno departamental. Pero de lo que estoy absolutamente seguro, que hay algunos elementos esenciales de la gestión municipal que representaba de manera tan clara Mariano, que tienen un papel decisivo en el Frente Amplio, en el gobierno, porque vamos a estar en el gobierno. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Miguel Fernández Galeano. Le agradecemos a Abril Mederos y al equipo por el trabajo allí en la Huella de Sereñi, donde se está lanzando, como decíamos, la lista 77 de la vertiente artiguista. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos. Les contamos que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados conmemoró el Día Mundial del Refugiado este fin de semana en Montevideo con diversas actividades culturales que se desarrollaron en el espacio Modelo. La actividad contó con la presencia de Osvaldo Laporte, embajador de buena voluntad de la región desde el año 2006. Hasta finales de 2023 había más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial, según el último informe global de ACNUR. A la fecha se estima que la cifra supera los 120 millones. El año pasado fue el 12º año consecutivo de aumento de personas desplazadas forzosamente. Esto refleja también la realidad de las guerras, de los conflictos, del impacto de la falta de paz que existe y soluciones en las vidas de las personas. En nuestro continente latinoamericano también tenemos una situación muy grande que con 7 millones de personas desplazadas afuera de Venezuela. En Uruguay viven actualmente casi 60.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela. Son más de 26.000 las solicitudes pendientes, de las que más de 20.000 son de ciudadanos cubanos y otras 3.500 de venezolanos. Hay una razón por qué estoy acá en Uruguay para celebrar el Día Mundial del Refugiado.
es también para celebrar Uruguay, que tomó decisiones que van a impactar las vidas de 26.000 de solicitantes de asilo. El reconocimiento prima facie o reconocimiento de grupo a los 3.500 venezolanos, reconocer el estatus de refugiado. La otra decisión muy positiva también, la decisión de la regularización por arraigo, que va a dar la posibilidad a 20.000 o más personas en el sistema de asilo de poder regularizarse en el sistema migratorio. Y esperamos que puede ser un ejemplo exitoso en la región para que otros países lo sigan. Cambiamos de tema ahora. Les contamos que la Intendencia de Montevideo recibió más de 190 denuncias sobre maltrato a la vejez desde que habilitó en octubre del año pasado la única oficina específica justamente para el abordaje de este tipo de problemáticas para personas de más de 60 años. El dato se conoció en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemoró ayer, 15 de junio. En el 80% de los casos de violencia hacia la vejez de los que intervino la Intendencia de Montevideo fue a pedido de las propias víctimas, que se comunicaron con el Servicio de Atención a Personas Mayores de 60 años, abierto en octubre de 2023. Dicho espacio fue pensado para asistir a personas que atraviesan situaciones de abuso o maltrato con un equipo interdisciplinario